Shalom, sean ustedes bienvenidos al Centro de Estudios Comunidad Judía Nazarena de Hashem. Un honor, un placer tenerlos aquí. Hoy vamos a estudiar un tema sumamente diferente a lo tradicional. Vamos a ir incursionando en los libros de los profetas. Hoy hemos escogido al profeta Amós. Y ustedes van a decir, pero ¿por qué escoge a un profeta como Amós en lugar de estudiar, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, profetas más leídos, más conocidos, más estudiados? La razón es la siguiente. Amós es una persona sumamente especial como profeta. Número uno, vamos a ir eliminando malas ideas y malos nombres. Estamos acostumbrados a ver en las escrituras, sobre todo en la teología cristiana, profetas mayores y menores. Ustedes han oído ese término. Ese término, hijos, es un término, aparte de ser grosero, es un término irrespetuoso. ¿Por qué? Porque para el Eterno no hay profeta mayor ni profeta menor. Todos ellos son profetas escogidos y elegidos por el Eterno para su servicio. Otra cosa más, Amós. El nombre de Amós, hijos, ha sido un poquito difícil de interpretar. Generalmente lo hacen venir de dos verbos hebreos. Uno es el verbo amás y el otro también es otro verbo amás, pero se escribe de manera diferente. Ambos significan cargar o transportar una carga. Entonces Amós significaría cargador. Eso es lo que significa el nombre de Amós. Cuando ustedes estudian el libro de Amós, van a ver básicamente 6 tópicos importantes. Profecías en contra de 6 naciones gentiles, profecías en contra de Judá e Israel, una declaración de juicio en contra de Israel y de todas las naciones, discursos en contra de Israel, y van a ver también una descripción de la depravación de Israel y su condena. Después van a ver, cosa muy interesante, 5 visiones simbólicas a nivel drash, obviamente, sobre las condiciones de Israel. Langostas devastadoras, llamas de fuego, una plomada, un canastillo de fruta madura y un sello en el altar. Y por último, es lo más importante, queridos hijos, promesas de restauración de Israel. Aquí vamos a tocar el tema del remanente santo. Muy bien, vamos a empezar a analizar a Amós. Primeramente, el profeta. ¿Quién fue? Vamos a ver al hombre detrás de la profecía. ¿Cuál es la importancia de Amós? Amós es importante, hijos, para la teología hebrea por 3 razones principales. 3. La primera, fue el primer profeta que escribió su mensaje después de Moisés. Déjenme explicarles esto. El único profeta que había escrito su mensaje de manera completa, total, fue Moisés. Los siguientes profetas únicamente dieron su mensaje de manera verbal. Nosotros sabemos las palabras de esos profetas gracias a sus discípulos o las personas que les escucharon y de alguna manera registraron esos mensajes. Pero ellos no lo escribieron. Samuel no escribió. Los jueces no escribieron. Ningún otro profeta escribió. Tuvieron que pasar 800 años para que llegara a Amós. Y Amós fue el primer profeta después de Moisés que empezó a escribir las enseñanzas, mensaje, declaraciones, exhortaciones del Todopoderoso. Entonces hemos aprendido algo nuevo. ¿Cuál fue el primer profeta después de Moisés que empezó a escribir sus mensajes? Amós. Número 2. Cuando ustedes abren el libro de Amós, en el capítulo 1, versículo 1 dice lo siguiente: las palabras de Amós, que fue entre los pastores de Tecoa, las cuales vio acerca de Israel en días del rey Usías y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Cuando ustedes leen esto, ustedes dicen, obviamente, Amós era una persona simple, era un pastor. Y además,
Era un recolector de higos silvestres. Es decir, que para balancear su presupuesto, se iba al campo y recogía higos silvestres, los cuales vendía. ¿Qué imagen tienen de un hombre así? ¿Es un hombre letrado o es un hombre simple? Un hombre simple, ¿verdad? Pues estamos equivocados. No es así. Cuando ustedes ven el libro de Amos, la forma en que él escribió su hebreo, inmediatamente se van a dar cuenta que es un hebreo muy depurado, exquisito, elegante, poético. He de decirles que hubo profetas contemporáneos de Amós. Y les voy a decir qué profetas. Isaías, Miqueas y Oseas, que vivieron en la misma época que vivió Amós, y uno de ellos, un profeta que nosotros tanto admiramos, Isaías, copió o aprendió ese estilo tan elegante que tenía Amós y empezó a escribir sus profecías en ese estilo. Y ese fue Isaías. Entonces, queridos hijos, pobre posiblemente, pero iletrado no. Eso significa que era una persona que valoraba más el conocimiento de Torah que los bienes económicos. ¿Y cuál era entonces el énfasis de Amós? La palabra del Eterno. Era un erudito de la Torah, un gran estudioso. Ese era Amós. En tercer lugar, hijos, les voy a dar algo sorprendente. ¿Quién fue el primer profeta que utilizó el término el día de la ira o el día del juicio de Dios? Amós. La primera vez que aparecen los términos el día de la ira, el día del juicio del Eterno, fue precisamente con Amós. Entonces esas son las tres características, queridos hijos, del gran profeta. El primer profeta que escribe su mensaje. Número dos, un hebreo sumamente depurado, pulido, elegante, poético y que fue aprendido por otros profetas y uno de ellos, el más destacado, Isaías. Y el tercer punto importante en la profecía de Amós fue el primer profeta que habla del día de la ira y del día del juicio de Dios. Así de importante es. Muy bien. Vamos a hablar un poquito de la historia. Amós fue contemporáneo, queridos hijos, como le dije, del profeta Oseas en español, Ishayahu, Isaías, y posiblemente Miqueas. La Biblia habla de que sus profecías concluyeron alrededor más o menos del año 765 antes de la era común. O sea, que vivió aproximadamente 8 siglos después de Moisés. Entonces, ¿cuándo él estuvo activo, hijos? Aproximadamente 5 años. Y sus profecías terminaron en el año 765 antes de la era común. O sea, que estamos ante un profeta que vivió hace más de 2700 años. Muy bien. Hay un elemento histórico que es importante y lo van a ver aquí. En el versículo 1 dice algo interesante. Gracias a eso pudimos ubicar en qué año vivió este profeta. Y dice así: y vivió en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. ¿Observan esas palabras? Y después el profeta Zacarías utiliza este mismo terremoto varios siglos después. Ustedes lo van a ver en Zacarías 14:5. Y dice lo siguiente: y oiréis como oíste del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Déjenme platicarles algo. En aquella época, queridos hijos, la forma de determinar los tiempos se basaba en hechos importantes. Por ejemplo, hijos, en la memoria de México, del país de México, está el terremoto de 1985 aproximadamente, está grabada, nunca se ha olvidado. Incluso muchas referencias dicen antes del terremoto, después del terremoto. En los países que sufrieron el tsunami, ¿recuerdan ustedes en aquella Navidad? ¿Ustedes creen que ese evento histórico y ese desastre no quedó grabado en la memoria cultural de ese pueblo? Por supuesto. Entonces, en aquella época, hijos, hubo un gran terremoto. Y ese terremoto, ¿cómo le llaman? El terremoto de la época de Usías.
precisamente Amós usa como referencia para determinar la época de su profecía, el terremoto del rey, de la época del rey Usías. Muy bien. Ok, hijos. Ahora, ¿dónde nació este profeta? ¿Dónde vivía? Pues se van a sorprender un poquito. Van a oír un término muy pocas veces conocido. Su predicación, queridos hijos, se fue dirigida al reino del norte, a Israel. Pero él vivió, nació y se educó en el reino del sur, en Judá. Pero el Eterno envió al profeta al reino del norte. ¿Dónde él nace? Aquí está Belén, ok, hijos. Y él nace o vive, no sabemos si nace o vive, ¿verdad? Pero vive en una pequeña aldea llamada Tecoa. Se sabe que Tecoa era una aldea de eruditos, de gente que se apartaba a estudiar, y estaba a unas cuantas millas de la ciudad de Betlehem. ¿Ok? Betlehem. Recuerden, hijos, que Betlehem significa casa del pan. En español lo traduciríamos como panadería. Eso es lo que significa Belén. Muy bien. Entonces, estaba cerca de la ciudad de Belén. Ahora, lamentablemente, hijos, Tecoa está en ruinas. Está abandonada. Pero ahí fue donde este profeta desarrolla su crecimiento. Muy bien. Ahora, hijos, usted dice, muy bien, More, ya buenos datos históricos, buenos datos literarios, pero háblenos, por favor, cómo recibió este profeta el mensaje de Dios. Esta es una buena pregunta, ¿no les parece bien? Bueno, para la mayoría de las personas, queridos hijos, las 1000 voces de Dios son imperceptibles. El Eterno nos habla a cada uno de nosotros a través de 1000 voces, pero casi nunca las escuchamos, o si las escuchamos, las ignoramos o las distorsionamos. Pero este profeta escuchó la voz de Dios como un rugido de león, de una forma atronadora. Él no escuchó un susurro, un silencio, un pequeño murmullo. No, él escuchó un rugido de león. Era la voz del Eterno y que provoca miedo, tanto a un pastor como a sus ovejas. Vean por favor lo que dice el versículo 2 de Amós. Y dijo, Hashem, viene aquí el nombre sagrado, bramará desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y en las estancias de los pastores se enlutaron y secaráse la cumbre del Carmelo. Muy bien. Después, más adelante, aclara que dice, rugirá el león y no habrá quien se prepare, no habrá quien se asuste. Entonces, ¿cómo escuchó Amós la palabra de Dios? Como un rugido. Ahora, queridos hijos, esto es sumamente interesante porque hubo otros profetas que experimentaron lo mismo. Les voy a dar la referencia para que la apunten. Joel 4:16 y Jeremías 23:20. También estos profetas experimentaron el mensaje del Eterno en forma de un rugido. Ahora, déjenme platicarles algo más. Una pregunta, ¿cuál era la condición del profetismo hebreo en la época de Amós? Estamos hablando, cuando ustedes ven las profecías, hijos, Amós está viviendo en una época donde hay mucha riqueza. Hay mucha riqueza. Pero también hay muchísima pobreza. Hijos, cuando en una sociedad ustedes ven los ricos, extremadamente ricos, una riqueza grosera, una riqueza obscena, y ven una pobreza monstruosa, ¿qué les está indicando que hay en esa sociedad? Hay una injusticia increíble. Hay una corrupción a nivel de las altas esferas, a nivel de gobierno, espantosa.
Bueno, eso fue lo que le tocó ver precisamente a Amós. Ahora, hijos, cuando hablamos de corrupción, ¿dónde hay corrupción? ¿Dónde empieza siempre la corrupción? ¿Abajo o arriba? Arriba. Y de ahí esa corrupción, ¿qué sucede? Permea, se extiende. Muy bien. Ahora, hijos, ustedes van a ver en el Tanakh un término que dice la escuela de los profetas. ¿Han oído este término? ¿Recuerdan ustedes que el profeta Elías, el profeta Elisha, tuvo contacto con escuelas de profetas? Muy bien. Y ustedes dicen, o sea que yo podía estudiar para ser profeta. La respuesta es sí, pero esa halajá se perdió. Lamentablemente, la halajá para ser profeta se perdió en el siglo V. Pero ¿por qué se perdió? Ustedes dicen, con ese nivel de santidad, ¿se imaginan que hubiera quedado registrado en las escrituras cómo ser profeta? ¿Cuál sería nuestro nivel de espiritualidad? Muy alto. Pero ¿por qué se extinguieron la escuela de los profetas? La razón, hijos, es que la escuela de los profetas trabajaban a nivel de la corte. ¿Recuerdan en la época de David cuál era el profeta de la corte? Natán. ¿Y era un hombre íntegro? Sí. ¿Quién fue la persona que tuvo el suficiente valor para decirle a David, tú has pecado? Imagínense decirle a un rey delante de todos, tú fallaste. ¿A qué se arriesga? A que le corten la cabeza, hijos. Y Natán lo hizo. ¿Qué nivel de pureza, de valor civil tenía Natán? Grande. ¿Recuerdan ustedes? Ok. Pero aquí hay una situación, hijos. Pero al estar en la corte y en esa corte hay corrupción, ¿qué sucedió con los profetas? Se corrompieron también. Daban profecías, entre comillas, por dinero. Profetiza esto y te pago. Profetiza aquello y te pago. Y después ustedes ven en los profetas, dice, no nos digas esas cosas, di unas cosas halagadoras, cosas que nos gusten. No, no, Juan, ¿tú cómo vas a predicar destrucción, arrepentimiento? Eh, eh, Predica que me va a ir bien. Predica que voy a ser millonario. Enseña que mis negocios van a marchar bien. Que Dios me va a proteger. Aunque yo sea idólatra y adúltero, eso no importa. Yo soy hijo de Abraham y con eso basta. El Eterno me va a cuidar. No quiero que prediques eso. Eso ocurrió, queridos hijos, con el profetismo hebreo. El profetismo hebreo se corrompió. Se hizo prácticamente una herramienta de corrupción de la corte de los ricos. Muy bien. Ahora ustedes se van a dar cuenta por qué Amós en el capítulo 7:14 dice estas palabras. Miren, dice lo siguiente. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, un sacerdote de la época, yo no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy un boyero. Boyero es una persona que tiene una yunta de bueyes y las alquila para ir a arar en el terreno que ustedes dispongan. O sea, no era rico, lo que tenía de riqueza era su yunta de bueyes y lo contrataban para ir a arar a diferentes lugares. Eso es lo que dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, yo soy un simple boyero. O sea, una persona que renta una yunta de bueyes para arar. ¿Por qué dice Amós, yo no soy profeta ni hijo de profeta? ¿No se han preguntado eso? Si evidentemente es un profeta de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo que quiso decir Amós, yo no soy de este tipo de profetas. Yo no estoy al servicio de la corte. Yo no soy corrupto. No soy ese tipo de profeta. Yo soy diferente. Ahora, hijos, ¿por qué entienden que todos los profetas después de Amós dicen, a mí el Eterno me llamó? Y hacen mucho énfasis en la forma en que el Eterno les habla. ¿Lo notan? ¿Por qué creen que hacen mucho énfasis en la forma en que el Eterno les habla? Para separarse y distinguirse de este grupo corrupto. Muy bien. Ok, hijos. ¿Seguimos?
Sí, mi hermano, con micrófono, mi amado hijo. Sus, ah, sus preguntas siempre son muy interesantes. O sea que en este caso, cuando alguien dice no soy profeta ni hijo de profetas, o sea, no se está refiriendo a que el padre era profeta, sino que no estudió en una escuela porque Sí, no este, soy alumno de o una sea, escuela, ok, ni me gradué en una escuela de profetas. ok, ok. Sí, por, a eso se refiere. Recuerden, la relación entre maestro y discípulo es una relación de hijos. Por eso recuerdan que Juan, el apóstol Juan, llama a sus alumnos en sus cartas hijitos míos. ¿Recuerdan esas palabras? Sí. Vamos a hablar a hijos ahora acerca de la primera parte. ¿Se acuerdan que la profecía de Amós inicia con 6 profecías en contra de 6 naciones? Se van a sorprender cuando hagamos este análisis. ¿Cuántas naciones gentiles habla? 6 naciones gentiles. Y luego habla de 2 naciones bajo el pacto. ¿Cuáles son esas 2 naciones? Israel y Judá. Recuerden que en la época de Amós, Israel se había dividido en dos. Imagínense como si Guatemala se dividiera en Guatemala del Norte, Guatemala del Sur, o como es Corea, Corea del Norte y Corea del Sur. En esa época, después de la muerte de Salomón, el reino se dividió en dos. 10 tribus quedaron arriba y se formó Israel, y abajo quedaron 3 tribus, que fue Judá, Benjamín y Leví. Y esas fueron o conglomeraron el reino de Judá. Muy bien. ¿A dónde nace Amós? En Judá. Pero su mensaje, ¿a dónde va? A Israel, al reino del norte. Muy bien. Ahora, nombra a 6 naciones gentiles y 2 naciones que están bajo el pacto. ¿Cuáles estas son, hijos? Ya dijimos. Judá. ¿Y cuál? E Israel. Ahora, vamos a hacer un pequeño mapa. Se van a sorprender. Muy interesante. Primera pregunta, hijos. ¿Por qué Israel hace juicio? ¿Por qué, perdón? Primera pregunta, perdón. ¿Por qué el Eterno hace juicio primero sobre 6 naciones gentiles y luego después procede a hacer juicio sobre Judá e Israel? Vamos a ver la distribución. Imagínense que este es un mapa. Este es el mar Mediterráneo. Muy bien. Y este es la costa. Muy bien. Israel, Judá está aquí e Israel es más grande, está acá. Imagínense así el territorio. Muy bien. Aquí tenemos, hijos, a los filisteos. Aquí tenemos a Edom, que también está incluido. Y luego tenemos a Moab, aquí, a Amón. Acá tenemos a Fenicia, que también está nombrada aquí, o Tiro, ¿verdad? Y aquí tenemos a Siria. ¿Cuántas naciones son? Filistea, Fenicia, Siria, Amón, Moab y Edom. ¿Cuántas son? 6. Muy bien. ¿Notan que es como una especie del tiro al blanco? O sea, empieza a hablar de estas naciones y a todos les da juicio, y luego se va sobre Judá, y al último es Israel. Pregunta, ¿por qué el Eterno no se enfoca mejor nada más en Judá, en Israel? ¿Y por qué se va también con las naciones vecinas? ¿No es Dios de Israel nada más? ¿O las naciones también están incluidas? Las naciones están incluidas. El Eterno juzga a las naciones, estén o no estén en el pacto. Así es, hijos. Pero lo curioso es que el Eterno empieza juzgando a las naciones gentiles y después se va como tiro al blanco. ¿Cuáles son las que están en medio? ¿Y cuál es a la que le toca una mayor advertencia y mayor castigo? A Israel, más que a estas.
¿Por qué? ¿Por qué el Eterno es tan duro con Judá e Israel y es relativamente, es severo, pero es relativamente severo con Siria, con Amón, Moab, Adón, Fenicia y Filistea? ¿Por qué? Porque al quien se le da más, se le exige más. Imagínense, nuestro hermano Juan, nuestro querido hermano Juan, es una persona constructora, tiene él una pequeña empresa de construcción. ¿A quién creen que le exigiría una mejor calidad de trabajo? ¿A su hijo o a sus empleados? ¿A quién crees? A su hijo. ¿Por qué? Porque su hijo dice, como tú, que yo te he enseñado bien, procedes de esta manera. Yo entiendo que a ellos quizás no están en este nivel, pero de ti espero algo más. Muy bien, hijos. Entonces, vean esta cosa tan interesante. ¿Seguimos? Ok. Ahora, queridos hijos, van a notar ustedes que se utiliza para el juicio una declaración muy interesante. Y fíjense cómo dice el Eterno, ¿ok? Capítulo 2, versículo 1. 2:1. Vean esto. Dice, así dice Hashem, nuestro Padre Celestial, por 3 pecados de Moab y por el cuarto no desviaré su castigo. Y así lo dice para Fenicia, lo dice para Filistea, lo dice para Edom, para Amón, para Siria, para Judá y para Israel. Por 3 pecados de Judá y por el cuarto no desviaré mi castigo. ¿Qué quiere decir esa declaración? Imagínense, hijos, que ustedes oyen y dicen, por 4 pecados que ha cometido X persona, 3 pecados que ha cometido esta persona, y por el cuarto no desviaré mi castigo sobre él. ¿Qué sucedió? ¿Cuál es la explicación? Dice, por 3 pecados y por el cuarto no desviaré mi castigo. Hay varias explicaciones. Número 1, o sea, el Eterno nos puede perdonar, hijos, ¿cuántos pecados? 3. O sea, hasta aquí hay arrepentimiento. Sí, pero si nosotros nos envilecemos, nos encenegamos y llegamos al pecado cuarto, cuarto grave, un cuarto grave, ¿qué dice el Eterno? No desviaré mi castigo. Te, te lo voy a dar. Esa es una forma de interpretarlo. Por 3 pecados, pero por el cuarto no voy a desviar mi castigo. Otra forma que se puede traducir del hebreo es más dura. Dice, dice, por 3 pecados, ¿verdad? Y por 4 pecados. O sea, que 3 más 4, ¿cuántos pecados serían, hijos? 7. Por 7 pecados. Generalmente, hijos, en nuestra vida espiritual, hijos, si tú estás en prueba, si tú estás bajo una situación económica difícil, si tú estás bajo un problema familiar severo, es muy posible, hijo, que estés bajo juicio de Dios. Y tienes que averiguar cuáles fueron esos 3 pecados más uno o esos 7 pecados en conjunto y autoanalizarte. ¿Cómo lo puedes hacer, querido hijo? Hay una forma. Agarren los salmos, empiecen desde el Salmo capítulo 1 y leen 5 salmos y vean qué versículos les redarguye, qué versículos les toca su corazón para que les haya venido esa enfermedad, esa desgracia económica, esos problemas legales, esa tristeza, esa soledad. ¿A qué se debió? ¿En qué se falló? Inmoralidad sexual, egoísmo, egolatría, idolatría. Siempre vamos a encontrar algo. Pero si en esos 5 salmos no hayas, brinca los siguientes 5. Y así sucesivamente. Y tú vas a encontrar algo que te redarguye. Y vas a decir, en esto tengo que hacerlo. Muy bien. Vamos a ver, hijos, cuál fue el pecado que cometió Israel. El primer pecado que se cometió, hijos, fue un pecado sumamente fuerte. El rechazo de los profetas y los nazareos. Uno, rechazo de los profetas verdaderos, me refiero, ¿verdad?
de los profetas y nazareos. Muy bien. ¿Qué tan grave es rechazar a un profeta? Y el nazario, el profeta nos indica lo que el Eterno quiere y espera de nosotros. Y el nazario, la persona que hace un voto de nazareo, es un ejemplo de devoción a Dios. Es una persona que no bebe ni vino ni sidra, se deja crecer el cabello y se forma 7 trenzas y también se aparta de muerto y lleva una vida totalmente dedicada al servicio del Eterno. Incluso puede servir en el templo a nivel de levita en Nazario, hijos. No importa si tú eres de la tribu de Rubén, de la tribu de Simeón o de Isaacar, no importa. Tú puedes servir aún como levita bajo ciertas condiciones si eres tú Nazario. Pero ¿qué fue? Lo rechazaron. Ahora, hijos, si yo rechazo al profeta y, y me burlo de la devoción del Nazario, ¿a quién rechazo? ¿A quién rechazo, hijos, en el fondo? Al Eterno mismo. ¿Se acuerdan lo que dijo el mismo Yeshua? El que rechaza a mí, rechaza al que me envió. Y ustedes dicen, pero qué fuerte. Pero es que esto siempre ha ocurrido, hermanos, y está siguiendo ocurriendo, continúa ocurriendo. El que rechaza al profeta y rechaza la devoción del Nazario, rechaza al Eterno mismo. Ese fue el primer pecado grave de Judá e Israel. Les voy a leer el capítulo 2, versículo 11 y 12. Observen este mensaje. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jovencitos para que fueren nazarios. ¿No hice así esto? ¿No dice así esto el Eterno, Hijo de Israel? Mas ustedes le diste de beber vino a los nazarios y a los profetas les mandaste diciendo, no profetices. ¿Se dan cuenta, mis amados hijos? Entonces, haber rechazado al profeta y haberse burlado de la devoción del nazario, rechazaron ¿a quién? A Dios mismo. Y dice el Eterno, Israel, no te di entre tus hijos profetas, no te di entre tus hijos nazarios. Hijos, ¿qué sentirían ustedes tener un profeta de Dios en la familia? Un profeta a nivel de Miqueas, de Amós. ¿Qué sentirían? Decir, este es mi hijo y verdaderamente es un profeta de Dios. ¿Qué sentirían? Qué orgullo, ¿verdad? Qué enorme bendición. ¿O qué sentirían que su hijo, a pesar de ser guapo y atractivo, en lugar de perderse en la lujuria, él se hace nazario y dedica su juventud, al menos un año de su juventud, a servir al Todopoderoso? ¿Qué sentirían ustedes? ¿Cuál sería su reacción como madre, como padre? Un enorme orgullo. Pero sin embargo, ¿qué ocurrió? Hubo un rechazo. Vamos ahora a ver el siguiente pecado. La dureza de Israel contra el pobre. Esto ustedes lo van a ver lamentablemente hasta el día de hoy. Número 2, dureza o crueldad incluso contra el pobre. Ahora, hijos, esto no está hablando de relaciones entre familias nada más, sino está hablando a nivel, hijos, de gobierno, ¿verdad? De sociedad. O sea, cuando hay dureza y crueldad contra los pobres, es una dureza institucionalizada, una dureza que ¿de dónde viene, hijos? De los gobiernos. Muy bien, de los gobiernos. Incluso, hijos, el profeta Amós dice algunas palabras que de veras me calaron, hermano, me dolieron. Dice que los filisteos y los egipcios fueron más misericordiosos que el mismo Israel para con el pobre. Los filisteos fueron duros, los egipcios igual, pero es una vergüenza que Israel fuera más duro todavía contra el pobre y el necesitado. Ahora, hijos, aquí hay algo interesante.
Cuando nosotros fallamos, el Eterno, ¿a quién pone a corregirnos? ¿Al moré? No, a un gentil. Y si no entendemos con un gentil, ¿a quién pone? A un animal. ¿No le ocurrió así al profeta que iba a maldecir a Israel? ¿Quién le tuvo que hablar para corregirlo? Una burrita. ¿Qué tan bajo hemos de caer? La otra, hijos. Número 2, la confianza sin obras ni méritos. Hace tiempo estaba leyendo donde una persona, un joven, me da tristeza un joven, dedicado al crimen organizado, que dice que él no ha muerto en las balaceras, sobre todo cuando lo mandan matar a alguien, porque su mamá lo bendice. ¿Qué opinan ustedes de esto? No, no es lo mismo, hijos. Israel tenía confianza sin obras ni méritos. Él decía, porque somos hijos de Abraham, porque estamos bajo pactos y promesas, Dios nos tiene que proteger, Dios nos tiene que cuidar. Pero no tenemos nada a cambio. No tenemos ni méritos ni obras. Ese fue el otro error que cometió Israel, queridos hijos. Se los voy a mostrar en el capítulo 3, versículo 12. Dice así: Así ha dicho el Eterno, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de la cama y al canto del lecho. Déjenme explicarles. Aquí el profeta es un poco sarcástico. ¿Qué es el sarcasmo, hijos? Es decir una cosa, pero dar a entender otra. Por ejemplo, hijos, si nosotros nos vestimos mal, y mi padre o mi madre me ve y me dice, ay, qué bonito, Francisco, qué bien luces, mira nomás, qué guapo te ves. ¿En verdad está diciendo eso? ¿Qué está diciendo? Exactamente lo contrario, ¿verdad? Ese es el sarcasmo. Ok, aquí el profeta usa el sarcasmo, dice, el Eterno te va a proteger, dice, sí, el Eterno te va a proteger como el pastor protege a una oveja que un león atacó y nada más que recupera dos piernitas o nada más la oreja. Así te va a proteger el Eterno. Nomás una vez que venga la guerra y la opresión, o te vas a salvar dos piernitas, o te vas a salvar la oreja, nada más. O sea que, pues vas a morir. ¿Va a haber protección? No. Muy bien. Ahora, hijos, vamos a ver un elemento importante. Entonces, hijos, ¿cuántos vimos los tres pecados? ¿Cuáles fue? El rechazo de los profetas y nazarios, dureza o crueldad contra los pobres y la confianza sin obras ni méritos. Muy bien. Por eso, hijos, una oración, cuando no tenemos ni obras ni méritos, es una oración que no llega ni al techo. Ahora, les voy a dar un secreto, hijos. Supónganse ustedes que un día van a tener que salir a hacer un viaje. Digamos, nuestro hermano Shaul Atarsi, él viaja a México y generalmente lo hace por carretera. Pero sin embargo, está determinado ya por juicio del cielo que el hermano va a tener un accidente. Ya está. Pero el Eterno dice, pero Shaul tiene méritos. Shaul se ha esforzado, ha crecido espiritualmente. ¿Qué podemos hacer para que no venga ese accidente, aunque está basado en juicio, en un juicio justo? El juicio del cielo siempre es justo. Ese accidente, ¿qué puede hacer Saúl? Dice, ponle antes de entrar a la autopista a un hombre o a una mujer o a un niño que esté pidiendo sedaca, ayuda. Y que en el momento en que, antes de entrar, que le dé a esa persona una ayuda económica.
¿Quién da más? ¿Shaul da dinero al pobre o el pobre da bendición a Shaul? ¿Quién recibió más? Shaul recibió más. Entonces, de esa manera, Shaul puede evitar el accidente, o si va a ser un accidente grave, que sea nada más un accidente leve. No lo olvidan, hijos. Por eso es muy importante la sedaca. Por eso ustedes notan que cuando pedimos curación para un enfermo, decimos la congregación o su padre o su madre o su hermano se compromete sin voto alguno a dar sedaca o caridad en su favor. ¿Por qué, hijos? Respondes. Ahora, tú estás muy afligido por una enfermedad, por un problema económico, por un problema familiar, por un problema legal. Actualmente muchos hispanos sufren en Estados Unidos una pena muy grande. Las leyes migratorias cada vez son más hostiles, más crueles, y buscan la forma de rechazarlos. A pesar de que tengan familia y hayan sido buenos ciudadanos, los arrojan como si fueran un papel viejo, basura. ¿Qué se puede hacer en una situación así? Empezar a darse daca, ayuda, para que el Eterno cambie ese juicio. La ayuda al pobre resuelve este problema. Dureza o crueldad contra el pobre. Si el gobierno es duro con el pobre, es problema de él. Pero ¿tú qué haces? ¿Eres qué? Generoso con el pobre. Y vamos a ver otra cosa más. El cuarto pecado. ¿Se acuerdan que dijimos que eran 4? Muy bien. Dice que por 3 el Eterno dará castigo y que el cuarto no perdonará. ¿Cuál es el cuarto pecado? ¿Cuáles ustedes creen? Que Israel, aunque castigado, no aprende. Ese es el cuarto pecado. Hijo, si te llamé la atención, te reprendí y no entiendes, ponte a cuentas, ponte a cuenta con tus diezmos, ponte a cuentas con tus padres, ponte a cuentas con tu prójimo. Te he dicho muchas veces, te he castigado duramente y no entiendes, pues ahora no te perdono. Muy bien, hijos, pues si les gustó este humilde mensaje, vamos a continuar en una segunda parte. Por favor, compártanlo, denle like. Vamos a seguir estudiando a este gran profeta de Israel. Amén. Hemos llegado al final de esta conferencia. Si le gusta este humilde material, por favor, compártalo. Eso nos ayudaría muchísimo en llegar a otras personas. Muchas gracias.